noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, buenas noches. Gracias, Caleb. Buenas noches, María. Buenas noches, Rocío, querida. Buenas noches, Juanito. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Fuiste a trabajar ahora o no? ¿No? Ah, virtual, virtual. Ya, 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 ya. Ya, bueno, igual es trabajar. Listo. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos. Ahora tenemos un tema interesante, como siempre, como todos los temas que tenemos que tratar de la palabra del Señor son interesantes porque nos ayudan a conocer al Señor y mientras más lo conocemos, más lo amamos. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor, en tanto nuestros hermanos, nuestras hermanas en diferentes lugares van conectándose. ¿Amén? Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios, en esta noche reconocemos tu grandeza, tu poder, tu soberanía, tu gloria, tu magnificencia, Señor. Eres el soberano, creador del cielo y de la tierra, el único Dios verdadero, el Rey de reyes y el Señor de señores. En esta noche venimos a ti, un grupo de tus hijos, un remanente fiel, que cada noche, Señor, se da cita, papá, para aprender de ti, para conocer de ti, para escuchar tu voz, para escuchar el mensaje que tienes cada noche, Señor. Porque sería muy perjudicial para nosotros solamente un día a la semana escuchar tu palabra, pero aquí en este grupo tú nos das el privilegio, la bendición, Señor, de cada noche estar recibiendo tu palabra. Amado Padre, oramos por Israel, oramos por el Estado de Israel, por la nación de Israel, por esa nación de pacto, por esa promesa tuya, Señor, de hacer una gran nación. Oramos por ellos en el nombre de Jesús, para que ángeles poderosos cuiden sus linderas, sus fronteras, cuiden sus espacios aéreos, su mar, todo. Que seas tú protegiéndolos y guardándolos en contra de todos sus enemigos que se han confabulado en su contra. Eterno Dios, oramos por Benjamín Netanyahu, por Joab Galán, para que tú le des sabiduría para poder, oh Dios, tomar las decisiones correctas en el tiempo correcto. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos encomendamos a esa gran nación. Y gracias, Señor, porque a través de ellos nos muestra, Señor, lo que será el reino milenial, oh Dios mío, en esta tierra, gobernado, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Oramos por cada hermano, por cada hermana, por Emilio, por Gina, para que tú los bendigas, los sanes y los restaures en el nombre de Jesús, que tú fortalezcas la fe de Juan, que seas tú llenándolo con tu paz y con tu amor. Oramos por Pastor Willy y por su esposa María, que están viajando a Costa Rica, Señor, para vivir un tiempo por allí y asumir algunos ministerios en la iglesia local. Bendícelos, oh Dios, y que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad en la vida de ellos. Padre nuestro, nos encomendamos en tus manos en esta noche, orando para que tu precioso Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, abra nuestro entendimiento y, Señor, siembre tu poderosa palabra en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Una vez más, buenas noches, amados hermanos. Saludamos a los hermanos, a la familia que nos siguen a través del Facebook y también a través del YouTube.
Es una gran familia del YouTube, por cierto, cada vez va creciendo por la gracia de Dios. Oramos por ellos y los bendecimos. Que el Señor siga obrando en la vida de ellos. Vamos a leer en Deuteronomios 6, versos del 4 al 9. Vamos a centrar nuestra meditación en este pasaje bíblico. Deuteronomio 6, versos del 4 al 9. Dice así la palabra del Señor. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El verso 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos. Y escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es parte de, digamos, solamente esos 5 capítulos del capítulo 6, que son 25 versículos, todos importantes, todos interesantes, por cierto, sin duda alguna. Pero nosotros vamos a centrar la meditación de esta noche desde el verso 4. Dice, oye, escucha, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estamos en el libro de Deuteronomio. Entonces, eh, probablemente se pregunten qué quiere decir Deuteronomio, qué significa ese nombre de ese libro. A ver, esto corresponde a la Septuaginta, que vendría a ser como una segunda ley. Más o menos para ponerlos en contexto, mis hermanos estudiantes bíblicos, ¿no? Estudiantes emergentes, ustedes que van creciendo en la fe de nuestro Señor, deben tener claro este tema. A ver, cuando sale el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, guiados, gobernados por Moisés, entran al desierto por 40 años, ¿correcto? Hasta ahí, cierto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos llegan al monte Sinaí, más o menos a los 2 meses o a los 3 meses que salieron de Egipto, ¿no? Llegan al monte Sinaí porque Sinaí también pertenece a Egipto, ¿no? Ahorita está por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde el Señor le dice a Moisés que suba al monte arriba para que reciba los mandamientos, las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Entonces, ahí es donde el Señor le da a Moisés las tablas de la ley. Ahí estaba la ley, los trae. Pero cuando llega, los encuentra que el pueblo le había exigido a Aarón, Aarón se había quedado, digamos que, custodiando, cuidando al pueblo, a todo el rebaño mientras Moisés subía al cerro por 40 días y 40 noches. Ellos creían que el viejito ya se murió arriba en el cerro, ¿no? Entonces, pero él baja con las tablas de la ley, baja súper bendecido, ¿no? Su rostro resplandecía porque había estado en la presencia de Dios. Así que tenían que ponerle un velo negro en su rostro porque la gente no le podía ver la cara a Moisés, hasta que poco a poco se fue diluyendo eso. Entonces, esas tablas de la ley fueron para ese peregrinaje, digamos que la norma, la regla, la doctrina, el plan de Dios, el plan original de Dios para ellos. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Esa ley los lleva por 39 años y Moisés ya llega pues al borde de la tierra prometida, ¿no? Ya solamente están en los llanos del Moab, de las tierras de Moab, está al frente ya Jericó, el río Jordán, y todo eso viene a ser la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido a los padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Correcto? Entonces, ya Moisés está a punto de morir. Moisés, él sabe que él no va a entrar a la tierra prometida porque Moisés representaba la ley, representaba el Antiguo Testamento, representaba el Antiguo Pacto. Y a la tierra prometida iba a entrar solamente gente nueva. Entonces, era necesario que Moisés escribiera el Deuteronomio. ¿Por qué?
porque era como una segunda ley. Porque la primera ley, digamos que les acompañó por los 39 años, pero esa gente que recibió esa ley, acuérdense que ellos todos se murieron en el camino, que solamente de los que salieron de Egipto, solamente entra a la tierra prometida Josué y Caleb, nada más. El resto son gente que ya nació en el desierto, de 40 años para abajo, o sea, todos jóvenes. Ellos, ellos no habían visto cuando el mar se abrió en dos, porque eran bebitos o porque no habían nacido todavía. Ellos no habían celebrado, ¿no?, la Pascua judía. ¿Por qué? Porque ellos no estaban ahí. ¿Me entiendes? Ellos no habían visto en el Sinaí cuando el Señor le entregó las tablas de la ley a Moisés. No sabían nada de eso. Entonces era necesario que Moisés, antes de entregarle, digamos, el mando, el liderazgo a Josué, escribiera esto. Y es Moisés el que escribe el Deuteronomio. Para resumirlo, es como una segunda ley, porque la primera ley, todos los que estaban ahí para entrar a la tierra prometida para ellos era nuevo, no lo sabían, ellos no habían visto, no eran testigos. Entonces, ahí donde Moisés, ya por ahí, por 39 años de peregrinar, ya listos para cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida, es cuando Moisés escribe esto, la segunda ley. Es como decir, Israel, acuérdate, recuerda, no te olvides. No es que estaban buscando una nueva ley, no es que estaban buscando un nuevo Dios, no es que estén buscando otra dirección, no, porque Dios es inmutable, Él no cambia, Él permanece para siempre. Sino necesitaban un remember, necesitaban un recuento. Y aquí es donde llegamos a este pasaje. Obviamente todo el Deuteronomio es precioso. Aquí están las bendiciones cuando tú obedeces a Dios y las maldiciones cuando tú desobedeces. Están ahí todas escritas. Tú puedes leerlo ahí, ¿no? Entonces, aquí es donde llegamos al capítulo 6 y aquí es donde el Señor le dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué? Porque ellos se iban a entrar a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, pero esa gente que vivía ahí, todos eran unos politeístas, tenían muchos dioses, adoraban a muchos dioses. Y la idea es que ellos se vayan con la mentalidad, con la convicción, con la certeza que Jehová es uno. Por eso es que le dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. No son varios dioses. ¿No? Los egipcios tenían el dios del Nilo, tenían el dios de la fertilidad, tenían el dios de la lluvia, tenían el dios del trueno. Es decir, tenían dioses para todo, ¿no? Para la sensualidad, es decir, ellos tenían dioses para todo. Había un torito, un becerro que adoraban, ¿no?, que era el de la fertilidad y no sé cuánta cosa, el dios de las cosechas, en fin, ellos adoraban pues a muchos dioses. Pero una de las características principales del pueblo hebreo era que eran monoteístas, o sea, la creencia en un solo Dios. Monoteísta quiere decir uno solo, un solo Dios. Y politeístas que creían en muchos dioses, igual que la cultura inca, que eran politeístas, creían en el sol, la luna, el dios Huiracocha, la diosa de Churucuchuy, en fin. Entonces, muchas de las religiones antiguas creían y adoraban a muchos dioses, y hoy en la actualidad también lo hay. Hay gente que cree en Sarita Colonia, otros que creen ¿no?, en la Virgencita de Gualamita. Hay un pata ahí que está mirándome que cree en la Virgencita de Gualamita todavía de cuando en cuando lo menciona, ¿no? Eh, entonces, unos luyanos pues creen en Gualamita y esas cosas, pues, ¿no? Entonces, uno de Churujanos cree en la Virgencita de Churucuchuy, en fin, los de Pomacoche creen en el patrón San Lucas, los de Campo Redondo, el patrón no sé cuantitos, ¿no? Allá en mi pueblo creen en San Perejildo, ¿no? Y en la Virgencita de Satanudos, o sea, politeístas al mango, ¿no? O sea, tienen un Dios para cada necesidad. Ellos se aseguran, por si acaso, por las dudas, dice, por ahí que me falla este, me voy con el otro, pues, ¿no?
Y ese me falla, ¿me entiendes? Él tiene muchos dioses politeístas. Entonces, pero el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el Dios de toda la tierra, el único Dios verdadero, de quien somos, a quien servimos, en cuya presencia estamos invocando, glorificando y bendiciendo su nombre. Esto era muy importante que Israel lo tuviera en cuenta porque estaban a punto de entrar en la tierra prometida, llena de gente que creían en muchos dioses. Pero tanto en ese entonces, tanto como ahora, existe gente que prefiere depositar su confianza en muchos dioses, uno para cada necesidad. En la actualidad existe lo mismo. Unos creen en el Señor de los Milagros, otros creen en diferentes dioses, la Virgencita ¿cómo se llama? De Chapi, ¿no? Los arequipeños, por ejemplo, ¿no? Esa es su virgen, y ellos tienen una fe ferviente a esa virgen y ya, ¿no? Entonces, esa es su fe. Y difícilmente moverlos de esa fe. ¿Por qué? Porque la idolatría está tan enraizada en sus conciencias, porque eso fue lo que recibieron de sus padres. Aquí viene una gran enseñanza. Estén atentos a ello, que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Por eso acá dice el verso 7. El 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ojito, ojito con esos que son papás y con esos abuelitos que tienen una nietecita chiquita que se llama Camila. Dice el verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ah, ¿qué tal? Rico, ¿no? Ahora, vamos avanzando paso por paso para no salirnos. Este pasaje, mis hermanos, en este pasaje toca se le reconoce como el Shema. O sea, en hebreo es el Shema, que quiere decir oír, oír, escucha, ¿no? Oír, ¿no? En la época de Jesús, este era un pasaje conocido que recitaban diariamente los judíos devotos y regularmente en los servicios de la sinagoga. O sea, en la casa se repetía todos los días, al levantarse, al acostarse, ¿no? Y en las sinagogas también. El Shema es la típica declaración del carácter moniteísta de nuestro Dios, de que Él es uno solo, seguido obviamente de un doble mandato para Israel. Uno era amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dos, enseñarle con esmero tu fe a tus hijos, para que no venga el diablo, ¿no? O una suegra bruja y le enseñe sus hechicerías a tus nietos, a tus nietas. Entonces tienes que enseñarle la palabra. La autoridad está en ti. Papá, mamá, ustedes tienen la responsabilidad de enseñarles la palabra, ¿no? Entonces, pero el día viene cuando nuestro Dios, mis hermanos, esto es interesante, será reconocido como el único Dios altísimo. Va a llegar ese momento, va a llegar ese día que el mundo entero, creyentes y no creyentes, buenos y malos, chicos y grandes, todos van a reconocer que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Miren lo que dice Zacarías 14:9. Zacarías 14:9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Este pasaje obviamente proporciona el tema central de Deuteronomio. Establece un patrón que nos ayuda a relacionar la palabra de Dios con nuestra vida diaria. O sea, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que someter nuestra vida a la autoridad de la palabra, ¿no? Pensar constantemente en sus mandamientos, enseñar sus mandamientos a nuestros hijos y vivir cada día según los principios de su palabra. Es vital, es importante, mis hermanos. No permitamos que el mundo entre en nuestra casa y le enseñe todas sus porquerías a nuestros hijos. No, usted enséñele. El proverbio dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ello. A mí me dieron la palabra, me enseñaron de pequeño. Me dieron digamos, los primeros rudimentos. Me dieron los principios.
Obviamente yo salí de mi casa muy joven, me fui de la casa y tal, pero aun cuando estuve muy perdido, la palabra siempre estaba retumbando dentro de mí. Por eso es que la palabra, el proverbio dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. Esa palabra va a estar como rema dentro de ti y va a saltar de tu corazón a tu mente y te va a decir, no hagas esa tarugada. Estás mal, no lo hagas. Te vas a arrepentir, vas a tener problemas. Dios enfatiza, mis hermanos, la importancia de que los padres enseñen la Biblia a sus hijos. Eso acá se dice, ¿no? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Tienes que enseñarle la palabra a tus hijos. Tienes que enseñarle un versículo. Por más elemental que parezca, esa es palabra de Dios. Es Dios mismo. Es un rema sembrado en ellos. Dios por eso enfatiza que nosotros como padres tenemos que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. No se puede delegar esta responsabilidad a la escuela dominical, no a la academia bíblica o que la iglesia te lo enseñe. No, no puedes encargar solamente, no, vaya ahí a la escuela dominical que lo enseñen. No, hermanos. La Biblia ofrece tanta información valiosísima a través de lecciones objetivas y prácticas que sería una pena solamente estudiarla un día a la semana o un par de horas el domingo y de ahí hasta el otro domingo. Es como tomarse un refrigerio frío, hermano, cada domingo y esperar el otro domingo para otro refrigerio. Acá tenemos el privilegio cada noche de reunirnos, de juntarnos y de escuchar y de alimentarnos con la palabra. Esa palabra es vital, es elemental para nuestras vidas. Las verdades eternas se aprenden, mis hermanos, de una forma más efectiva en un ambiente amoroso, de un hogar donde se teme a Dios. Yo veía hasta hace poco, no sé si ustedes se acuerdan, los del Zoom, por ejemplo, al hermano Zenón Silvestre de Guayaquil, se sentaba él, su esposa y sus hijos ahí, dos chibolitos, ¿no? Ahí sentados. Veíamos también a Jaycee con su hijo Paul ahí, escuchando la palabra. Interesante. A Débora ahí con su mamá y la chiquita ahí escuchando la palabra. Esa palabra, hermano, nunca volverá vacía. La Biblia nos enseña que cada palabra que sale nunca volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual el Señor lo envió. Probablemente en algún momento te olvides. Es posible, porque no todo lo podemos retener. Pero hermano, cuando está sembrado en tu corazón, de tu interior saltará para vida, como ríos de agua viva. El que cree en Dios, de su interior correrán ríos de agua viva, dice. ¿Y cuáles son esos ríos de agua viva? La palabra del Señor sembrada en el corazón, ¿no? Entonces, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todo tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es lo que dice el Señor Jesús. Está repitiendo lo que Deuteronomio dice y lo que Éxodo 20 también dice, los 10 mandamientos. Ahora está repitiendo el Señor Jesús en Mateo, en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, dice el Señor Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta orden combinada, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amar al prójimo como a ti mismo, condensa todas las demás leyes del Antiguo Testamento. Es decir, lo resume, lo encierra. De esto depende toda la ley y los profetas. Los hebreos, por ejemplo, los judíos, hasta el día de hoy, cuando ellos, en su repetición que hacen tipo rezo, pero lo hacen, ellos agarran y se tapan los ojos así. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. Y se tapan los ojos hasta el día de hoy. Entonces, tú le preguntas a un judío por qué hace eso. ¿Por qué se tapa los ojos al hacer este shema, al hacer esta declaración?
Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Pero ellos lo hacen así, tapándose los ojos, desde los pequeñitos, ¿ah?, hasta los más grandes. Se tapan los ojos para hacer esta declaración, porque ellos dicen, ellos entienden que no es igual hacer esta confesión mirando las cosas, los muebles, la televisión, el radio, los afiches, las cosas que tienes delante de tuyo, con tus ojos abiertos, hacer esta declaración, que cuando tú te tapas los ojos y estás en una oscuridad y haces esta declaración desde dentro de ti y dices, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Tiene otra connotación. Interesante, ¿verdad? Por eso es que ellos se tapan los ojos. ¿Para qué? Para hacerlo desde adentro, desde su interior, sin ninguna distracción, sin algo que te esté, digamos, llamando la atención en ese momento y distrayendo. Se tapan los ojos porque hacen este shema, dicen, declaran este shema. Oye, escucha, Israel, escucha. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, los hebreos entraron en la tierra prometida y triunfaron en cuanto a hacer su fe una parte integral de su vida. Cuando ellos convierten su fe en una parte vivencial, en parte de su vida, no solamente de una declaración somera, sí, somos cristianos, gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No, sino que tú vives tu cristianismo. Entonces, has hecho de la palabra de Dios algo integral de tu vida, algo que es parte de ti ahora. El éxito estuvo en que la educación religiosa estuviera orientada a enseñar cómo vivir y no solo a informar. O sea, que tú tomas la palabra y la enseñas y es parte de tu vivencia, es parte de tu testimonio, es parte de tu día a día. No solamente es que tú informas, ¿no? Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y le dijiste así nomás, muy someramente. Eso es informar. Es diferente, ¿no? Cuando ellos se tapan los ojos y lo dicen con todo su corazón. Y ellos están conscientes, ellos tienen la certeza, la seguridad, la convicción de que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es uno solo. Es Jehová de los ejércitos. Utilizaban el contexto de la vida diaria para enseñar acerca de Dios. O sea, eran testimonios vivientes, ¿no? La clave para enseñar a tus hijos a amar a Dios se describe simple y claramente en estos versículos. Si usted quiere que sus hijos sigan a Dios, debe hacer de Dios una parte de sus experiencias diarias, ¿no? Debe enseñar a sus hijos con diligencia a ver a Dios en todos los aspectos de tu vida, en cada área de tu vida. Cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a la mamá de tus hijos, cómo la tratas, cómo la bendices, para que tus hijos miren, para que tus hijos vean. Mira, mi papá, cómo bendice a mi mamá. Mi papá le abre la puerta del carro para que mi mamá suba, ¿no? Y la atiende y la trata como una princesa. La Biblia dice que hay que tratarlo como vaso más frágil, que no se les puede tocar ni con los pétalos de una rosa, que tenemos que ser hombres de valor. Nosotros somos más fuertes, ¿no? Que podemos golpear y maltratar, pero no debemos golpear ni maltratar, ni siquiera con nuestras palabras. Que sea nuestro testimonio parte de nuestras experiencias diarias que sirvan para enseñar a nuestros hijos con diligencia a ver a Dios en cada aspecto, en cada área de nuestras vidas, no solo en aquello que están relacionados con la iglesia. Bueno, en la iglesia todos vamos bien, bacán, a la iglesia, con tu Biblia bajo el brazo, y todos somos gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga, mano, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué onda? Bien, gracias a Dios, en victoria, en bendición y tal, ¿no? Pues en los domingos. ¿Pero qué pasa con el domingo en la noche? El lunes, el martes, cuando te vienen a cobrar la cuenta, cuando las cosas no caminan bien, cuando tu inquilino no te paga, cuando dejaron tu propiedad toda deshecha, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cuál es la actitud? Cuando en el tráfico te cerraron, te rozaron por ahí, te rompieron un espejo, pasa un motorizado y comienza a maldecirte por ahí. Entonces, ¿no? O vienen, estás parado en un semáforo
Y viene un pata a pedir limosna, pero con un ladrillo ahí, y si no le das, te rompe el vidrio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud? ¿Qué dices? No vas a decir, aleluya, ¿cómo me sacaron 100 soles? No, no vas a decir eso, no, no puedes decir eso, no, no, no te va a salir, no te va a salir. Pero estamos obligados a vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios tu guianza, tu guía, tu dirección. Que sea, hermano, tu horizonte. Que sea la luz. Por eso leíamos en noches anteriores, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que nosotros tengamos que preguntarnos muchas veces, pucha, estoy en esta situación. Y hacer una pregunta tan sencilla, ¿no? Tan elemental. ¿Qué haría Jesucristo en mi lugar en este momento? ¿Patearía el tablero? ¿Botaría al huésped por la ventana? ¿O qué haría el Señor Jesús? Entonces, es importante eso. Son tips que muchas veces nos ayudan o a veces a ponerle freno a nuestra lengua, a nuestra boca. Yo a veces se me escapan algunas cosas por ahí en el tráfico. El tráfico a mí me para, es como mi termómetro, me para tomando la temperatura. Cada cosa que encuentra en el diario vivir, que bueno, es parte pues de nuestra vida, porque si estamos metidos en casa sin salir, probablemente no te cruces con el vecino ni con la del mercado, no, no tengas, digamos, ninguna necesidad de renegar ni de decir cosas, y si apagas el celular, mucho más todavía. Pero cuando estás cada día en el tráfico, cada día en el quehacer cotidiano, vas a encontrar muchas veces tentaciones, motivaciones que van a sacarte de tu paz. Y la idea, de acuerdo a la palabra de Dios, es que nada, nada debe robarte tu paz. Nada se justifica, hermano, que te roben tu paz. Tu paz es vital para tu vida. Una ofensa, una maldad, un agravio, eh, no debe, no debe robarte tu paz. ¿Qué dice la Biblia? Nos enseña, hermano. No, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que tú no vayas a tu cama a dormir, a tu almohada, renegando con algún familiar, con algún ser querido, con algún pariente. No vale la pena. Entrégasela al Señor. Y si puedes llamar a esa persona y ya perdonarle, decirle, bueno, ya olvídate, ya no queda en nada, sería bueno, ¿verdad? Sería interesante. ¿Por qué? Por una cuestión de integridad. Por una cuestión de integridad. Tú no mereces estar cargando los pecados de otros o las ofensas de otros, ¿no? ¿Qué pasa? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona habla y dice cosas muy feas de ti, es lo que esa persona tiene en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca y te dice cosas muy malas, tal vez, y tú no puedes ir cargando eso todo el día. Y si yo le hubiera contestado, y si yo le hubiera dado su vuelto, y si le hubiera roto el hocico, y qué sé yo. Entonces, no, no podemos llegar a ese nivel. Y no puedes ir, digamos, en la noche a dormir cargando con eso, porque para mañana, si el agravio fue de este tamaño, para mañana va a ser así. Y para la otra semana así. Va creciendo, va aumentando. El diablo se encarga de hacerlo crecer, de hacerlo más grande. Entonces, mis hermanos, queremos cerrar esta noche, ¿no? Que la enseñanza de este pasaje es enseñar a nuestros hijos con diligencia a ver a Dios en todos los aspectos, en cada área de nuestra vida, ¿no? No solo en aquellos que están relacionados con la iglesia, con la congregación, no. No hay nada más hermoso en esta tierra que servir a Jesucristo y que tus hijos vean, tu descendencia vea que sirves a Jesucristo. Y ellos aprenderán, ¿por qué? Porque lo van a ver en ti, porque será lo que ellos están viendo y ellos harán también. Es interesante, en alguna comunidad que fui una vez a compartir hace tiempo, sucedía que había una hermana que tenía a su bebito, estaba dando de lactar, una hermana relativamente pobre, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que en esas comunidades a sus niños los amamantan hasta 2 años, 2 años y medio, a veces hasta 3 años, ¿no? Los chiquitos ya están caminando, corriendo por ahí, pero están lactando todavía. Están pegados a la teta de la mamá.
en esas comunidades de la sierra, ¿no? Entonces, ¿qué hacía esta hermana cuando se ponía, se sentaba después de estar haciendo sus actividades? Ella se sentaba en un banquito pequeño que tenía a darle de lactar a su bebé, que no era tan bebé ya. Entonces, ella en ese momento agarraba su Biblia, ¿no? Y mientras le daba de lactar, ella estaba leyendo la Biblia. Entonces, esta chiquita ya sabía que cuando ella estaba lactando, su mamá estaba leyendo la Biblia. Entonces, esta chiquita cuando tenía hambre, iba y buscaba la Biblia. Buscaba la Biblia, lo recogía y venía atrás de su mamá con la Biblia ya. ¿Te das cuenta cómo asociaba? Entonces su mamá sabía que tenía que darle de lactar. Entonces se sentaba, ella tomaba su Biblia y se alimentaba de la palabra de Dios. No hay nada más hermoso en esta tierra que servir a Jesucristo. No hay nada más valioso que tenga más valor en esta tierra que ser reconocidos como hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente, que tengan una noche súper, hiper, archi, mega bendecida. Si el Señor lo permite, mañana estará Pastor Juan Aleman compartiendo con nosotros, y el día viernes debe estar el arquitecto Armando Rodríguez compartiendo su testimonio con nosotros. Y si alguien quiere agregar algo ahí el día viernes, también son bienvenidas. Tal vez tengan que compartir algo, ¿no? Está bien, no va a haber ningún problema. Que el Señor lo bendiga rica y abundantemente. Bendiciones, familia. Hasta mañana. Aleluya. Gracias.